¿Quiere usted acompañarme al despacho, doctor? Hay una o dos cosas que deseo preguntarle. Chanty, exclamé asombrado. ¿No ha visto usted nunca esto antes de ahora? Creo que el comandante Blunt se lo regaló a M.R. Ackroyd. Procede de Marruecos, un momento, no, de Túnez. ¿Es el arma del crimen? Es extraordinario. Parece imposible. Sin embargo, es muy difícil que haya dos dagas iguales. ¿Puedo ir a buscar al comandante Blunt? Me fijé en ella al entrar en el despacho, dijo el aludido. Los demás me miraron. Diga, doctor, me alentó el inspector. Sí, doctor, repitió el inspector con más ánimo. El inspector me escuchó con atención hasta que concluí. ¿Estaba en su sitio la daga cuando usted miró el contenido del mueble? No lo sé. No me fijé. Pero, desde luego, es posible que estuviera. Lo mejor será llamar al ama de llaves, observó el inspector mientras pulsaba el timbre. No creo haberme acercado a la vitrina, dijo cuando el inspector le hizo la pregunta. He echado una mirada a las flores. Ah, sí, ahora me acuerdo. La vitrina estaba abierta, cuando debía estar cerrada, y bajé la tapa. Miró al inspector con aire de reto. Comprendo. ¿Puede usted decirme si esta daga estaba en su sitio entonces? Miss Russell miró el arma con serenidad. No puedo asegurarlo. No me entretuve mirando. Sabía que la familia iba a bajar de un momento a otro y deseaba salir de allí. Una señora de armas tomar, ¿no? Comentó el inspector. Vamos a ver. Esa vitrina se encuentra frente a una de las ventanas, ¿verdad, doctor? Raymond contestó por mí. Volví a estar en su sitio cuando llegué con la policía, señor, apuntó Parker. Estoy seguro de ello. Curioso, repitió Poirot. Raymond o Blunt pueden haberlo movido, sugerí. Seguramente no tiene importancia. Ninguna. Por eso es tan interesante, declaró Poirot. Dispénseme un minuto, dijo Melrose y salió del cuarto acompañado de Parker. ¿Cree usted que Parker dice la verdad? Pregunté. Respecto al sillón, sí. En otros detalles, lo ignoro. Descubrirá usted, Monsieur Ledacté, si se encuentra ante otros casos como este, que todos tienen algo en común. ¿Qué? Todos los que andan mezclados en el asunto tienen algo que esconder. ¿Yo también? Pregunté sonriente. Poirot me miró con atención. Creo que sí. Pero... ¿me ha dicho usted todo lo que sabía del joven Patton? Esbozó una sonrisa al ver mi confusión. No tema usted. No insisto, porque me enteraré de todo a su debido tiempo. Quisiera que me hablara de sus métodos, manifesté precipitadamente para disimular mi desconcierto. Por ejemplo, lo del fuego. Ah. Eso es muy sencillo. Usted dejó a M.R. Ackroyd a las 9:10, ¿verdad? Sí, exacto. La ventana estaba cerrada y con el pestillo echado y la puerta abierta. A las 10:15, cuando se descubre el cuerpo, la puerta está cerrada y la ventana abierta. ¿Quién la ha abierto? Se deduce que únicamente M.R. Ackroyd ha podido hacerlo y por uno de estos motivos, porque reinara en el cuarto un calor insoportable, pero puesto que el fuego estaba bajo y la temperatura sufrió un descenso notable anoche, hay que descartar tal posibilidad, o porque dejara entrar a alguien por ese lugar. Siendo así, debía de tratarse de una persona a la que conociera muy bien, ya que momentos antes había demostrado inquietud respecto a la ventana en cuestión. Parece muy sencillo. Todo es sencillo si se ordenan los hechos con método. Lo que nos interesa ahora es identificar a la persona que anoche se encontraba con él a las 9:30.
Todo señala que fue el individuo que se introdujo por la ventana, aunque M.R. Ackroyd habló con Miss Flora más tarde, no podemos esclarecer el misterio hasta saber quién era el visitante. La ventana podía haber quedado abierta después de franquear la entrada al asesino y éste introducirse en la estancia. ¿O acaso la misma persona se introdujese otra vez? Ah. Aquí tenemos al coronel. Melrose estaba muy animado. Hemos comprobado por fin que la llamada al Dr. Shepard de anoche a las 10:15 no fue hecha desde aquí sino desde un teléfono público de la estación de King's Abbot. Y a las 10:23, el tren correo nocturno sale para Liverpool. 5. Capítulo 8. El inspector Raglan se muestra confiado. Nos miramos unos a otros. Supongo que hará usted averiguaciones en la estación, dije. Por supuesto, pero no confío mucho en los resultados. Ya sabe cómo es esa estación. En efecto, lo sabía. King's Abbot es un pueblecito, pero su estación es un nudo importante. La mayoría de los grandes expresos se detienen aquí. Se añaden o quitan vagones, se forman convoys, hay 2 o 3 cabinas de teléfonos públicos. A esa hora de la noche, llegan 3 trenes de cercanías que enlazan con el Expreso del Norte, que llega a las 10:19 y sale a las 10:23. En esos momentos la estación está en ebullición y hay pocas probabilidades de que destaque una persona determinada que esté telefoneando o subiendo al expreso. ¿Por qué telefonear?, preguntó Melrose. Eso es lo que encuentro extraordinario. No tiene sentido. Poirot acomodó un adorno de porcelana de una de las estanterías. No dude de que existe un motivo, afirmó por encima del hombro. ¿Pero cuál? Cuando sepamos eso, lo sabremos todo. Este caso es curioso y muy interesante. Había algo indescriptible en su modo de pronunciar estas últimas palabras. Me pareció que consideraba el caso desde un ángulo especial y no logré adivinar el porqué. Fue hasta la ventana y permaneció allí, mirando el exterior. Dice usted que eran las 9, Dr. Shepard, cuando encontró al forastero delante de la verja. Sí. Oí las campanadas del reloj de la iglesia. ¿Cuánto tiempo necesitaría el forastero para llegar a la casa, a esta ventana, por ejemplo? 5 minutos por la parte exterior de la casa. 2 o 3 tan solo si hubiese tomado el sendero de la derecha que lleva directamente hasta aquí. Para eso sería preciso que conociese el camino. ¿Cómo podría explicarse? Significaría que había estado aquí antes, que conocía el terreno. Es verdad, exclamó Melrose. Sin duda, podríamos averiguar si M.R. Ackroyd había recibido a algún forastero durante la semana pasada. El joven Raymond podrá decírnoslo, señalé. O Parker, sugirió Melrose. O Toulouse-les-Deux, añadió Poirot sonriente. El coronel fue en busca de Raymond y llamó una vez más a Parker. Melrose volvió enseguida acompañado del secretario. Le presentó a Poirot. Geoffrey estaba tan alegre y sereno como siempre. Pareció sorprendido y encantado de conocer en persona al belga. No tenía idea de que viviese usted entre nosotros de incógnito, M.R. Poirot. Será un gran privilegio verle trabajar. Pero, ¿qué hace? Poirot había estado hasta entonces de pie a la izquierda de la puerta. De pronto, se apartó y vi que, mientras le daba la espalda, había apartado el sillón hasta colocarlo en la posición indicada por Parker. ¿Quiere usted que me siente en el sillón mientras me extrae una muestra de sangre?, preguntó Raymond de buen humor. ¿Qué piensa usted hacer? M.R. Raymond, este sillón se encontraba así cuando encontraron a M.R. Ackroyd muerto. Alguien volvió a ponerlo en su sitio. ¿Fue usted? No, no fui yo, contestó el secretario sin vacilar. No recuerdo siquiera que estuviese en esa posición. No obstante, debe de ser así,
puesto que usted lo dice. Otra persona lo habrá cambiado de posición. ¿Han destruido alguna pista al hacerlo? ¡Qué lástima! No tiene importancia, dijo el detective. Lo que deseo preguntarle es lo siguiente, Mr. Raymond. ¿Ha venido algún forastero a ver a Mr. Ackroyd durante esta última semana? El secretario reflexionó un minuto o dos con el entrecejo fruncido, y durante la pausa, Parker se presentó en respuesta a la llamada. No, dijo Raymond. No recuerdo a nadie. ¿Y usted, Parker? Perdón, señor. ¿Vino algún extraño a ver a Mr. Ackroyd esta semana? El mayordomo reflexionó unos segundos. Vino un joven el miércoles, señor. Creo que era de Curtis y Trut. Raymond hizo un gesto de impaciencia. Lo recuerdo, pero este caballero no se refiere a esa clase de extraños. Se volvió hacia Poirot. Mr. Ackroyd pensaba comprar un dictáfono, explicó. Eso nos hubiera permitido hacer mucho más trabajo en menos tiempo. La firma en cuestión nos envió un representante, pero no llegamos a un acuerdo. Mr. Ackroyd no se decidió a comprarlo. Poirot miró al mayordomo. ¿Puede usted describirme a ese joven, mi buen Parker? Era rubio, señor, y de baja estatura. Bien vestido, llevaba un traje azul marino. Un muchacho muy presentable, señor, para ser un sencillo empleado. Poirot se volvió hacia mí. El hombre que usted vio ante la verja era alto, ¿verdad, doctor? Sí. Mediría 1,80 m por lo menos. Entonces, no van por ahí los tiros, declaró el belga. Gracias, Parker. El mayordomo se dirigió a Raymond. Mr. Hammond acaba de llegar, señor. Desea saber si puede ser útil en algo y le gustaría hablar un momento con usted. Voy enseguida, respondió el joven y salió apresuradamente. Poirot interrogó al jefe de policía con la mirada. Es el notario de la familia, aclaró el jefe. Mr. Raymond está muy atareado, murmuró Poirot. Parece diligente. Creo que Mr. Ackroyd le consideraba un secretario muy valioso. Hace tiempo que está aquí. Unos 2 años. Desempeña sus funciones concienzudamente, de eso estoy seguro. ¿Cuáles son sus diversiones? ¿Es aficionado a algún deporte? Los secretarios particulares no tienen mucho tiempo para divertirse, señaló el coronel con una sonrisa. Creo que Raymond juega al golf y en verano al tenis. ¿No va a las carreras de caballos? No creo que le interesen. Poirot asintió y dio la sensación de perder todo interés por el asunto. Lanzó una mirada al despacho. He visto lo que había que ver, me parece. Yo también eché una ojeada. Si estas paredes pudiesen hablar, murmuré. Poirot movió la cabeza. No basta con una lengua. También deberían tener ojos y oídos. Pero no esté demasiado seguro de que estas cosas inertes, tocó ligeramente la estantería al hablar, permanezcan siempre mudas. A veces me hablan, las sillas, las mesas, me envían su mensaje. Se volvió hacia la puerta. ¿Qué mensaje? Exclamé. ¿Qué le han dicho hoy? Miró por encima del hombro y enarcó las cejas enigmáticamente. Una ventana abierta. Una puerta cerrada. Un sillón que ha cambiado de sitio. A las 3 cosas les digo, ¿por qué? Y no encuentro contestación. Meneó la cabeza, hinchó el pecho y se quedó mirándonos y pestañeando. Tenía un aspecto sumamente ridículo y parecía convencido de su propia importancia. Me cruzó por la mente la duda de que no fuera en realidad tan buen detective como decían. ¿Acaso no se debería su gran reputación a una serie de felices casualidades? Creo que la misma idea asaltó al coronel, que frunció el entrecejo.
¿Desea usted ver algo más, Mr. Poirot? Preguntó el coronel bruscamente. ¿Tal vez tendrá usted la bondad de enseñarme la vitrina de donde fue extraída el arma? Después de lo cual no abusaré más de su amabilidad. Fuimos al salón. Pero, por el camino, el policía detuvo al coronel, y tras cambiar con él unas palabras, éste se excusó y nos dejó solos. Enseñé la vitrina a Poirot, y después de abrir y cerrar 2 o 3 veces la tapa, el detective abrió la ventana y salió a la terraza. Yo le seguí. El inspector Raglan doblaba la esquina de la casa y se acercaba hacia nosotros. Parecía satisfecho de sí mismo. Mr. Poirot. Este asunto nos dará poco trabajo. Lo siento. Un muchacho como el echado a perder. Poirot cambió de expresión y habló con gran mesura. Temo que no voy a serle de gran utilidad en este caso. Otro día será, añadió Raglan con amabilidad. Aunque no tenemos crímenes a diario en este tranquilo rinconcito del mundo. Poirot le miró con admiración. Ha trabajado usted con una rapidez maravillosa, observó. ¿Cómo ha llegado a este resultado, si me permite preguntárselo? Por supuesto. Ante todo con método. Eso es lo que digo siempre, método. Exclamó su interlocutor. Este es también mi lema. Método, orden y las pequeñas células grises. Las células grises. Dijo el inspector asombrado. Las pequeñas células grises del cerebro, explicó el belga. Desde luego. Supongo que todos las usamos. Más o menos. Hay diferencias de calidad. Además, es preciso tener en cuenta la psicología de un crimen. Hay que estudiarla. Usted es partidario de esa teoría del psicoanálisis. Yo soy un hombre sencillo. Estoy seguro de que Mr. Raglan no estaría de acuerdo, le interrumpió Poirot con una leve reverencia. Raglan, un tanto sorprendido, le devolvió la cortesía. No me entiende, añadió con una sonrisa. Son las confusiones derivadas de hablar idiomas distintos. Me refiero a cómo he empezado a trabajar. Ante todo método. Mr. Ackroyd fue visto vivo todavía a las 10 menos cuarto por su sobrina, Miss Flora Ackroyd. Este es el hecho número 1, ¿verdad? Si usted lo dice. Pues bien, así es. A las 10:30 el doctor, aquí presente, afirma que Mr. Ackroyd estaba muerto hacía media hora. ¿No es así, doctor? Así es, media hora o algo más. Muy bien. Eso nos da exactamente un cuarto de hora, durante el cual debe de haber sido cometido el crimen. He hecho una lista de todos los habitantes de la casa, apuntando al lado de cada uno el lugar donde se encontraban y lo que hacían entre las 9:45 y las 10 de la noche. Alargó una hoja de papel a Poirot. La leí por encima del hombro de éste. Decía, en una letra muy clara, lo siguiente. Comandante Blunt. En la sala del billar con Mr. Raymond. Este último confirma el hecho. Mr. Raymond. En la sala del billar. Ver comandante Blunt. Mrs. Ackroyd. A las 9:45 presenció la partida de billar. Se fue a la cama a las 9:55. Raymond y Blunt la vieron subir la escalera. Flora Ackroyd. Fue directamente del despacho de su tío a su cuarto del piso superior. Confirmado por Parker y Elsie Dale, la camarera. Criados. Parker. Mayordomo. Fue directamente a la cocina. Confirmado por Miss Russell, el ama de llaves, que bajó a hablarle a las 9:47 y se estuvo allí por lo menos 10 minutos. Miss Russell. Ver Parker. Habló con Elsie Dale,
La camarera, arriba, a las 9:45. Ursula Bourne. Camarera. Estuvo en su cuarto hasta las 9:55. Luego en el comedor del servicio. Mrs. Cooper. Cocinera. Estaba en el comedor del servicio. Gladys Jones. Segunda camarera. Estaba en el comedor del servicio. Elsie Dell. Arriba, en su dormitorio. Vista por Miss Russell y Miss Flora Ackroyd. Mary Tripp. Ayudante de la cocinera. Estaba en el comedor del servicio. La cocinera lleva aquí 7 años, la camarera 18 meses y Parker 1 año. Los demás son nuevos en la casa. Excepto Parker, que resulta algo sospechoso, todos parecen excelentes personas. Una lista muy completa, dijo Poirot, devolviéndola a su propietario. Estoy seguro de que Parker no ha cometido el crimen, añadió gravemente. Lo mismo dice mi hermana, interrumpí. Y acostumbra a tener razón. Nadie de los allí presentes hizo el menor caso de mi observación. Ahora llegamos a un detalle muy grave, continuó el inspector. La mujer que vive frente a la entrada, Mary Black, corría las cortinas anoche cuando vio a Ralph Patton entrar por la verja y acercarse a la casa. ¿Está segura de eso? Pregunté ansioso. Completamente segura. Le conoce muy bien de vista. Andaba con paso rápido y tomó el sendero que lleva en pocos minutos a la terraza. ¿Qué hora sería? Preguntó Poirot impávido. Exactamente las 9:25, contestó el inspector. La cosa está clara como el agua. A las 9:25 el capitán Patton pasó por delante de la entrada. A las 9:30, más o menos, Mr. Jeffrey Raymond oye a alguien pedir dinero, petición que Mr. Ackroyd rehúsa. ¿Qué ocurre luego? El capitán Patton se marcha por el mismo lugar que ha entrado, por la ventana. Recorre la terraza, furioso y desilusionado. Llega delante de la ventana abierta del salón. Digamos que entonces eran las 10 menos cuarto. Miss Flora Ackroyd está dando las buenas noches a su tío. El comandante Blunt, Mr. Raymond y Mrs. Ackroyd están en la sala del billar. El salón está vacío. Se introduce en la estancia, coge la daga de la vitrina y vuelve a la ventana del despacho. Se quita los zapatos, se desliza en el interior, y no entraré en más detalles. Vuelve a salir y huye. No tiene el valor de regresar a la posada. Se va a la estación y telefonea desde allí. ¿Por qué? Dijo Poirot. Me sobresalté al oír la interrupción. Estaba inclinado y en sus ojos brillaba una extraña luz verde. Raglan se mostró desconcertado por la pregunta. Es difícil decir exactamente por qué lo hizo, manifestó. Los asesinos suelen hacer cosas asombrosas. Lo sabría usted si estuviese en el cuerpo de policía. Los más hábiles cometen a veces errores estúpidos. Venga y le enseñaré las huellas. Le seguimos por la terraza hasta la ventana del despacho. Allí, a una orden de Raglan, un agente le entregó los zapatos de Patton que habían recogido en la posada. El inspector los colocó sobre las huellas. Como verá, huellas y zapatos coinciden. Es decir, no son los mismos zapatos que dejaron estas huellas, pues se fue con ellos. Este es un par absolutamente igual, pero más viejo. Vea cómo la goma está gastada. Mucha gente lleva zapatos con tacones de goma, apuntó Poirot. Es verdad. No daría mucha importancia a las huellas si no fuera por los demás indicios. El capitán Patton es un joven muy alocado, opinó Poirot pensativamente. Ha dejado numerosas huellas de su presencia. Verá usted. Era una noche seca y hermosa.
No dejó huellas en la terraza ni en el sendero de grava, pero por desgracia para él debió de haber un escape de agua últimamente al final del sendero. Mire aquí. Un estrecho sendero de grava desembocaba en la terraza a pocos pasos. A unos cuantos metros de su extremo, el suelo estaba húmedo y fangoso. Más allá de aquel punto húmedo se veían de nuevo huellas de pisadas y entre ellas las de los zapatos de tacones de goma. Poirot siguió el sendero un trecho acompañado del inspector. ¿Se ha fijado usted en las huellas de mujer?, dijo de pronto. El inspector se echó a reír. Desde luego, pero distintas mujeres han venido por aquí, al igual que hombres. Es un atajo muy usado. Sería una tarea imposible identificar todas esas huellas. Después de todo, las de la ventana son las únicas importantes. Poirot asintió. Es inútil ir más lejos, añadió el inspector, cuando llegamos a corta distancia del camino de entrada. Aquí todo está otra vez cubierto de grava y no veremos nada. Poirot hizo una seña significativa, pero tenía la vista fija en un pequeño cobertizo, situado a la izquierda del sendero y al que llevaba un camino estrecho. Poirot se entretuvo allí hasta que el inspector regresó a la casa. Entonces me miró. Usted, exclamó jocosamente, debe de haber sido enviado por Dios para reemplazar a mi amigo Hastings. Observo que no se aleja de mi lado. ¿Qué le parece la idea de ir a inspeccionar ese cobertizo, Dr. Shepherd? Me interesa. Fue hasta la puerta y la abrió. El interior estaba muy oscuro. Solo se veían un par de sillas rústicas, un juego de croquet y algunas tumbonas plegadas. La conducta de mi nuevo amigo me asombró. Se había dejado caer de rodillas y se arrastraba por el suelo. De vez en cuando meneaba la cabeza como si no estuviera satisfecho. Finalmente se sentó en cuclillas. Nada. Claro que no había que esperarlo, pero habría ayudado mucho. Cayó y se irguió de pronto. Alargó la mano hacia una de las sillas rústicas y cogió algo que colgaba de ésta. ¿Qué es eso?, exclamé. ¿Qué ha encontrado? Sonrió, abriendo la mano para que viera lo que tenía en la palma. Era un pedacito de batista blanca y almidonada. Lo cogí para examinarlo con curiosidad y se lo devolví a continuación. ¿Qué le parece esto, amigo mío?, preguntó, mirándome fijamente. Un trozo de un pañuelo, sugerí, encogiéndome de hombros. Dio un respingo y recogió una pluma del suelo. Me pareció una pluma de oca. ¿Y esto?, gritó triunfalmente. ¿Qué le parece esto? Me limité a contemplarlo. Se puso la pluma en el bolsillo y miró de nuevo el pedazo de tela blanca. Un fragmento de pañuelo, dijo pensativamente. Tal vez tiene usted razón. Pero recuerde esto, en un buen lavado no debe almidonarse un pañuelo. Asintió con aire de triunfo y guardó con cuidado el pedazo de tela en su cuaderno de notas. Agatha Christie, el asesinato de Roger Ackroyd,